capítulo 2, verso 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Y yo quiero, hermano, que abra todos sus sentidos y preste toda su atención, hermano, a este estudio de esta tarde. Es un estudio súper interesante. La palabra del Señor toda es súper. Pero cuando hablamos de ciertos temas, hermano, a veces nos confundimos. Nosotros hemos oído lo que hablamos muchas veces, el bautismo del Espíritu Santo. Y hay, hermanos, ciertas denominaciones que dicen que si usted no habla lenguas, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y por muchos años, hermano, a mí se me enseñó eso. Y en efecto, hermano, lo aprendimos, pero yo estudiando este tema, me di cuenta, hermano, de que en efecto, el bautismo, hermano, cuando el Señor Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan, el Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Y él solo preparaba el camino del Señor, decía, y que él ciertamente bautizaba en agua, dijo Juan, para, hermano, cuando el bautismo de Juan era un bautismo en el nombre del Padre. Por eso es que el Señor Jesús, ya en Mateo 28, en el mandamiento de la Gran Comisión, dijo: id, que el ser humano sea bautizado. O sea, tenemos, hermano, humanamente tenemos que morir, porque el bautismo es sepultura, muerte y resurrección con Cristo Jesús. Entonces hay que morir para el Padre, hay que morir en esta humanidad, tenemos que morir para el Padre, morir para nuestro Señor Jesucristo y morir para el Espíritu Santo. Bueno, después de mí, dijo él, viene uno tras mí, que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces cuando en la Gran Comisión el Señor Jesús dijo: se tienen que sepultar, se tienen que sumergir al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Este es el bautismo que encomendó el Señor Jesús en Mateo 28 en la Gran Comisión. Y el Señor Jesús entonces nos está diciendo ahora que él os iba, Juan, bautizar en el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, hermano, nosotros sabemos que del Espíritu Santo los oyentes que oían esto, ellos no entendían nada de qué era de qué se hablaba, qué era lo que se decía, porque ellos sabían que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, hablaba y se iba, hablaba y solo era una persona. Pero vamos a desarrollar el tema y para ver si vamos entendiendo un poco más. Cuando llegó el día, en el 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordemos que el Señor Jesús les había ordenado que fueran al aposento alto y que allí esperaran hasta que llegara el dirigente de la iglesia. Hermanos, porque quiero que sepan que Jesucristo no es quien fundó la iglesia en sí. Jesús trajo la evangelización, Jesús preparó el camino, preparó el terreno, pero la iglesia de Jesucristo nació aquí. En este instante nace la iglesia de Cristo, aquí, en este párrafo que estamos leyendo ahora. Estaban todos juntos, unánimes en el Pentecostés, en el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de
todas las naciones debajo del cielo. Recuerden ustedes, hermanos, que en el imperio de Babilonia, el judío había sido llevado cautivo. Y debido a la cautividad que habían vivido en los años cuando Daniel, los judíos habían quedado dispersos en todas las naciones. Era por eso que ellos venían a Jerusalén a celebrar las fiestas, hermano, y la fiesta del Pentecostés se celebraba el día 50 después de la Pascua. ¿Me entiendes? O sea que eran dos fiestas importantísimas. Entonces, el día 50 después de la Pascua, recuerden ustedes que Jesús murió antes de la Pascua, ¿verdad? Entonces, y 50 días después hace la entrada triunfal el Espíritu Santo, y aquí entonces esa era la razón por la que habían tantos judíos, porque había que celebrar una fiesta importante, que era la fiesta del Pentecostés. Ellos venían de diversas naciones a celebrar estas fiestas. Ok, dicho esto, seguimos. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, fue un escándalo tan grande, hermanos. Recuerden que esto ocurrió en Jerusalén. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía, escucha este término, les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? Sí, dijo uno por ahí, ¿verdad? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, estos eran judíos, hermanos, pero les había tocado nacer en naciones extranjeras, o sea que ellos hablaban otras lenguas. Entonces, hermano, aquí hay un sinnúmero de naciones y lenguas en las cuales ellos hablaban. Partos, medos, helenistas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, en Asia, Frigia, un número de naciones que estaban ahí. Pero no quiero entrar en eso porque no ese es el... Dice que les oían hablar en las lenguas que ellos habían nacido. Cuando, hermano, a nosotros se nos ha enseñado que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Y en efecto, hermano, cuando usted recibe al Señor Jesús y obtiene, hermano, es que el nuevo nacimiento no se lo puede dar nadie, hermano, sino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce, hermano, ese despertar. El Espíritu Santo es, hermano, el que engendra la vida de Dios en el ser humano, para el ser humano comenzar a darse cuenta que necesita buscar a Dios, que necesita empezar a leer la Escritura, que necesita reunirse, que necesita adorar al Dios del cielo, que siente esa necesidad que ayer no sentía. Entonces comienza a sentir eso. Comienza a sentir, hermano, que donde hay una iglesia, quiero congregarme. Empieza el ser humano, hermano, a darse cuenta que ahora es tiempo de llenar un vacío que llevo dentro. Pero eso lo produjo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya llegó hace rato. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida de esta persona, hermano, entonces comienza, hermano, a elevar su voz al cielo, a clamarle al Señor. Y entonces llega el momento en que le dice, hace una oración de fe y rinde su vida a los pies de Cristo. Y rinde su presente, su pasado y su futuro a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Señor, te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hermano, y hace esa súplica, esa oración tan especial que hace todo aquella persona que nace de nuevo. ¿Recibió el Espíritu Santo esta persona? Sí, solo el Espíritu Santo puede llevarlo a eso, a uno. Nadie, dijo el Espíritu Santo, puede llamar a Jesús anatema si no es por... O sea, nadie puede glorificar al Señor, hermano, si no es por el Espíritu Santo. Lo dijo Pablo. ¿Entiendes? Nadie.
Nadie puede levantar una alabanza al Dios del cielo si no es por el Espíritu Santo que pone eso dentro de nosotros. Amén. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, el llamado de Dios, la enseñanza del bautismo es, hermano, que en el momento, recuerden ustedes, hermanos, que en San Juan 14 el Señor Jesús nos da unas instrucciones bárbaras donde el Señor nos dice que no se turbe el corazón, les digo a ellos, porque cuando el Señor Jesús les dice a ellos, miren, yo me voy, yo tengo que irme. Ellos se turbaron, ellos se confundieron, ellos se afligieron, ellos se entristecieron, ellos estaban viéndose la cara los unos a los otros. ¿Qué pasó aquí? Lo dejamos todo y ahora te vas. Nos ilusionas que vamos a recuperar el reino y ahora te vas. Entonces, el Señor Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor Jesús los vio turbados. No se turbe vuestro corazón, le digo, creéis en mí, le dice. Creéis en Dios, creéis también en mí. Le digo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y le dice, yo me voy a ir, pero yo las voy a preparar y de ahí yo voy a volver y lo voy a tomar. Y él le comienza a dar unas instrucciones. Pero hermano, él les dice, miren, yo he orado al Padre porque para que el Consolador va a venir, va a quedar con ustedes. Y el Consolador los va a ayudar y el Consolador les va a enseñar y el Consolador los va a guiar a toda la verdad. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, él está dando la promesa. Amén, amén. Y está diciendo, yo no los voy a dejar solos. Gloria. O sea, mi dispensación termina, pero viene otra. Gloria a Dios. Viene el que va a tomarlos de la mano, el que siempre va a estar con ustedes, no importa donde ustedes se encuentren. Amén. ¿Me entienden? Entonces, cuando llegamos a este término, lo que el Señor Jesús, ya cuando en Mateo 28 está diciendo que todo ser humano tiene que ser bautizado, hermanos, sumergido para Dios, sumergido para Cristo y sumergido para el Espíritu Santo. ¿Habla lengua? ¿No habla lengua? ¿Sabes? Aprendí una cosa, hermano. Las lenguas, hay dos tipos de lenguas. El apóstol Pablo lo dejó bien claro, hermano, cuando él dijo, estaba hablando del amor, ¿verdad? En 1 Corintios 13. Al final dice, miren ustedes están tan vanagloriosos, ustedes están tan confundidos, que si yo hablo lengua, que si les interpreta, que la profecía, que si esto, que si lo otro, ustedes están mal. ¿Saben qué? Todo eso está bien y él les da todas las instrucciones. Pero ¿saben qué les dice? Les puedo mostrar un camino más excelente. Entonces, ahí es donde comienza el apóstol Pablo, dice, miren, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, o sea, el camino más excelente aquí fue el amor. Amén. De nada me sirve, dijo el apóstol. Sí. Soy metal que resuena y un símbolo que retiña. Sí, así es. Si yo hablara todas las lenguas. Entonces, porque el problema aquí eran las lenguas de ellos. Ellos tenían un problema bien serio con las lenguas, los corintios. Pero al final, el apóstol Pablo, después que les dice exactamente que el camino súper excelente, y les dijo, al final, miren, la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el más grande de estos, pues, obviamente, el amor. Amén. Entonces, cuando él les dice que si hablamos todo esto, y él dice, pero si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ok, hay dos tipos de lenguas. Entonces, nosotros muchas veces nos hemos preguntado, mire, ¿y en qué idioma nosotros vamos a hablar en el cielo? Yo le puedo asegurar, hermanos, que en el cielo no hay diversidad de lenguas. En el cielo hay un lenguaje que es el lenguaje de los ángeles. Y el apóstol Pablo lo dijo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, hay dos tipos de lenguas. El lenguaje de los ángeles y el lenguaje humano. Ok. Vemos, hermano, que aquí vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos comenzaron a hablar lenguas. ¿Verdad? ¿Las lenguas eran humanas o angélicas? Eran humanas. Porque ellos estaban hablando los lenguajes que hablaban los visitantes que habían venido de otras naciones. Si aquí tuviéramos a los franceses, a los italianos, a los árabes, a los rusos y todas las lenguas que se hablan por ahí en esos continentes, hermano, y los pusiéramos aquí juntos, y de pronto, hermano, hay tenemos una visitación del Espíritu Santo,
como la que hubo en el día de Pentecostés, de pronto, hermano, uno habla en una lengua y le están hablando ruso y el otro está hablando árabe y el otro puede estar hablando cualquier otro tipo de lengua, un mensaje específico que el Señor estaba dando en ese momento a todos, porque era Dios predicándole a toda esa gente directamente. Pedro nunca supo qué lengua habló, hermano. Pedro nunca supo, Juan no supo qué lengua habló. Jacobo nunca supo qué lengua habló. Ellos solo supieron que algo pasó en ellos y que aquello era la visitación de Dios, pero ellos nunca supieron qué lengua hablaron. Nunca. Probablemente, hermano, ellos solo supieron eso, porque estaban hablando lenguas humanas, hermano. Entonces, hermano, yo conozco gente, hermano, y hemos tenido debates con eso. Y yo, por cierto, hermano, yo pasé por una iglesia que practica esto, que esa gente, hermano, no, es una cosa terrible. Ellos, si usted no habla lenguas, hermano, usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Y el bautismo, hermano, del Espíritu Santo tiene que ver con sumisión, tiene que ver con obediencia, tiene que ver, hermano, con vivir la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es, hermano, obedecer. Amén, amén. Obedecer la palabra del Altísimo. Aleluya. Porque el dueño de esta palabra es el Espíritu de Jehová y el Espíritu Santo nos guía por su palabra. Amén, amén. Entonces, hermano, lenguas humanas y angélicas. Porque, miren, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, aquí viene la consecuencia de este evento. Pedro aquí les dice, arrepentidos, bautícese. Fíjese, hermano, que a mí me llama la atención una cosa. Fíjese lo que esta escritura dice. Fíjese lo que Pedro dice aquí. Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí es donde voy a enfatizar, hermano, en esta iglesia aquí, esta denominación, estos hermanos que ellos son bien tajantes en esto. Y ellos, hermano, si la persona no es bautizada en el nombre de Jesús, ok. Era necesario, hermanos, si el pueblo de Israel conocía el bautismo en el nombre del Padre, que fue el que predicó Juan el Bautista. Fue el bautismo que predicó Juan el Bautista. Y Juan, la verdad, bautizó en agua. Pero no vaya que ustedes digan que él bautizaba, hermano, diciendo a la gente, arrepentidos, sométete al Padre, sométete a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era el bautismo de Juan. Entonces, el Señor Jesús, como él dijo ya, o sea, ya Jesús aquí se había ido, hermano. 50 días hacía que él había ascendido al Padre. Aquí surge la llegada del Espíritu Santo, nace la iglesia de Jesucristo. Ahora, Pedro se levanta, hermano, después de esta gran experiencia que ellos estaban viviendo en ese momento, y entonces él dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ok, ¿por qué había que bautizarse en el nombre de Jesucristo? Porque había que someterse a la ley de Jesucristo en ese momento. Hasta este momento, hermano, Pedro nunca, a pesar de que Jesús les había dicho, porque esto lo estaba viviendo en ese instante, yo creo que ellos ni siquiera se dieron cuenta que era el Espíritu Santo que había venido ya sobre ellos. Recuerden que el Señor Jesús los mandó, váyanse al aposento, manténganse ahí, unánimes, en oración, hasta la llegada del Consolador, que yo lo voy a enviar. O sea, ese fue el mandato de ellos. Les pasa este acontecimiento, se encuentran en esta experiencia, se levanta Pedro en ese instante, da el mensaje y les dice a todos los que escuchaban, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Pero miren, ¿para qué había que bautizarse? En el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ok, listo.
si el cristiano no se somete a Cristo, no hay perdón de pecados. Porque bautismo quiere decir eso, hermano, sumisión. Ponerse bajo la dirección de Cristo. Y ahí, hermano, vamos a morir al yo. Ahí voy a morir a la humanidad. Y ahí voy a resucitar con Cristo en vida. Amén. Entonces él dice, para el perdón de los pecados, bautícense ustedes para el perdón de los pecados. Pónganse bajo la sumisión de Cristo. Sumérjanse en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa gente, hermano, no había aceptado a Jesucristo como el Mesías. Porque esa gente no había aceptado que Jesucristo era el Señor, hermano, el Hijo de Dios que había venido a redimir a su pueblo Israel. Entonces él les dice, oye, entonces ahí salió a reducir. Ustedes bautícense ahora en el nombre de Jesucristo. Porque ellos no tenían problema con el bautismo de Juan. O sea, con eso ellos estaban claros. Entonces, pero mire lo que les dice. Para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, entonces aquí ellos están conjugando el mandamiento de la gran comisión. Ir por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había hecho su entrada triunfal en este momento. Ellos hablaron lenguas. Pero hermanos amados, hay mucho cristiano frustrado porque piensa que si no ha hablado lenguas, no está bajo la sumisión del Espíritu Santo ni bajo la guianza del Espíritu Santo y que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y en efecto, hermano, no sé de dónde sacamos esto. Gloria a Dios, hermano, que como iglesia yo creo que hemos venido creciendo, hermano. Aún los ministros que enseñan la palabra se han venido dando cuenta. El Señor ha venido trayendo más luz, ha venido iluminando más los sentidos de muchos siervos para ir aclarando estas enseñanzas que por mucho tiempo fueron como muy cerradas y bastante pobres en el aspecto de la revelación y el entendimiento hacia nosotros. Entonces él dice, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros, arrepiéntanse, número 1. No puede haber bautismo sin arrepentimiento, hermano. Y el arrepentimiento tiene que ser de nuestros pecados, de nuestra pasada manera de vivir, en el nombre de Jesucristo, y entonces vamos a recibir el don. O sea, ¿pero qué es el don? El don es un regalo. O sea, él está hablando, hermano, porque el Espíritu Santo, él viene, él da vida, él nos habla de el arrepentimiento, porque él es quien nos lleva a Cristo. Pero no hemos recibido el regalo todavía. Entonces el apóstol dice, miren, arrepiéntanse, sumérjanse a Cristo, y entonces viene la dádiva de Dios, el regalo del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que el ser guiados, enseñados, consolados, ayudados por el Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo, hermano, es un regalo, y tanto así que el Espíritu Santo pone en nosotros todo lo que el Espíritu Santo produce son dones, porque usted tiene dones que usted no sabía que el Espíritu Santo los había puesto en usted. Y quizás muchos cristianos no se dan cuenta que tiene dones, que tiene talentos, que del fruto de la humanidad no son del Espíritu Santo. Hermano, una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo y no necesariamente tiene que hablar lenguas. Las lenguas, hermano, hemos entendido que son, hermano, con propósitos específicos. Fíjese que en una oportunidad el apóstol Pedro es llamado por Cornelio, viene a la casa de Cornelio, comienza a predicarle a Cornelio, y a media predicación, ¡flap!, vuelve, hermano, la manifestación del Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo desciende en la casa de Cornelio, los que habían venido con Pedro, los escuchan a los gentiles, porque estos no eran judíos, hermano. Esta era una familia de gentil, gente prácticamente romana. Entonces, los oían que glorificaban a Dios. Me imagino que en hebreo, porque era el idioma de ellos. Me imagino, o sea, ellos glorificaban a Dios en otras lenguas que no era la lengua de ellos. Pero los que habían venido con Pedro entendían. O sea, hasta ahí también estaban hablando lenguas humanas. Estaban hablando lenguas humanas. Porque, hermano, yo he visto muchas personas que se entristecen porque dicen, bueno, si yo nunca he hablado lenguas y si usted nunca ha tenido la manifestación de hablar en lenguas, me dijeron a mí, usted aún no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Híjole, hermano, qué esclavo ese, y uno sometido y deseando y clamando y teniendo una comunión, una comunicación con el Espíritu Santo constantemente. Hermano amado, el bautismo del Espíritu Santo no es algo, hermano, que se evidencia naturalmente. Es algo, hermano, que tenemos que vivir espiritualmente y recibirlo por la fe, igual que recibimos la salvación. Todos aquí son bautizados con el Espíritu Santo si estamos en sumisión. Deseando que el Espíritu Santo, hermano, nos forme, nos guíe, nos enseñe, nos arregle. Y esto es obvio, no es de la noche a la mañana, es el proceso que Él tiene con nuestras vidas. Entonces, el apóstol le dice, para recibir el don del Espíritu Santo. Una persona, hermano, el hecho que no habla lengua, ya lo dijimos, no necesariamente es que no ha recibido el bautismo. ¿Y? Lenguas humanas y angélicas. No quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie, mire aquí, esta es la aclaración que nos está dando el apóstol. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, de Jesús, dice de Jesús, sea anatema. O sea, nadie, que era lo que estaba mencionando. Nadie. O sea, a Jesús, hermano, nadie por el Espíritu de Dios va a hablar una barbaridad en contra de Cristo, no. Sea anatema. El Espíritu de Dios dice, sea anatema. Mire, hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas, ¿ok? Porque, 1 Corintios 14, 2 y 5, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. A ver, ¿qué tipo de lenguas serían estas? Ok, la iglesia de los Corintios tenía un problema con las lenguas. Y el apóstol Pablo dice, miren, ninguno de ustedes habla más lenguas que yo. Y el apóstol no estaba hablando de lenguas, de los lenguajes, porque el apóstol Pablo manejaba varios idiomas, hermano. Él hablaba varios idiomas. El apóstol Pablo era checa, hermano. Súper inteligente. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque habla a Dios. Estas son las lenguas angelicales. Es un idioma, hermano, que ni lo entiende usted, ni lo entiende nadie. Es un lenguaje que usted está hablando entre Dios y usted. Y dice que usted es edificado.
Pero también el apóstol manda y dice, miren, si ustedes hablan en lengua, pues pídanle a Dios de poder interpretarlas. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque un mensaje, hermano, profético, y hermano, fíjese, hermano, que en la interpretación de lenguas hay mucha gente que le da miedo. Le da miedo decir una barbaridad. Pero hay gente que tiene el don de interpretar las lenguas. Y no lo hacen porque les da miedo. Pero las lenguas, hermano, cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted bendice, usted puede hablar en lenguas, hermano, y usted y Dios sabe lo que usted le está diciendo, el Espíritu Santo sabe lo que usted le está diciendo, porque usted puede adorar, alabar, exaltar, engrandecer al Señor en lenguas. Pero, hermano, eso no quiere decir que el que no lo hace no sea bautizado con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque eso es lo que queremos aclarar. Que usted, hermano, aunque nunca haya experimentado el hablar en lenguas, no quiere decir que usted no está siendo bautizado con el Espíritu Santo. No, dijo el apóstol, no, dijo, detrás de mí viene uno, dijo, yo la verdad os bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, pero, para arrepentimiento, dijo, pero, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo, que es el que rompe las cadenas, que es el que rompe las ataduras, que es el que trae la liberación a nuestra vida, Espíritu Santo y fuego, no es para arrepentimiento. El bautismo, hermano, nosotros por eso es que nos tenemos que bautizar y nos tenemos que arrepentir y nos bautizamos y nos sometemos a Jesucristo para arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es para fortaleza, es para crecimiento, es para aprendizaje, es para ser guiados por Él, es para no separarnos de Él, es para oírle a Él, es para entender la palabra, es para perseverar, es para correr, hermano, es para crecer en Dios. Soy el Espíritu Santo. Entonces Él viene y Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, lo digo. Pero ahora, el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿ok? Y si estos que estaban aquí hablaron en lenguas y los hombres entendieron lo que hablaban, entonces quiere decir que estos hablaban lenguas humanas. Si los que estaban en la casa de Cornelio hablaron en lengua y los compañeros que iban con Pedro entendieron lo que hablaban, era porque hablaban en lenguas. Pero aquí el apóstol está diciendo que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. ¿Por qué? Porque ya está hablando lenguas angelicales. Hermanos, es que los hermanos de otras denominaciones, ellos obviamente también, hay muchos hermanos que ellos no hablan del bautismo en el Espíritu Santo como lo hacen otras denominaciones. Hermano, pero una cosa es verdad. Con lenguas o sin lenguas, usted y yo tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo. Porque es que sin Él nosotros estamos fritos, hermano. ¿Ah? Si el Espíritu Santo es el único que me tiene aquí parada a mí hasta el día de hoy. Amén. El Espíritu Santo es el único que lo trajo a usted y lo sentó en esa silla. Amén. Que sin Él, hermano, sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos levantar una súplica al Dios del cielo. Nadie puede hablar, hermano, ni bien ni mal a Cristo si no es por Él. Amén. Nadie. Hermano, todo lo bueno, escuche esto, y en esto usted tiene que saber, hermano, que usted está sumergido en el Espíritu Santo. Todo lo bueno que le sale por la boca para Cristo es por el Espíritu Santo. Amén. Porque si no es por el Espíritu Santo, hermano, el mundo va diciendo barbaridades. Sí. ¿Mm?
¿Quién era Jesús? Un buen hombre. ¿Quién era Jesús? Un profeta. ¿Quién era Jesús? Hermano, y gente habla cosas que a veces uno siente que le dan una bofetada en la cara. Como la respuesta que me dio un muchacho un día a mí, me dijo, y a nadie lo mandó, me dijo que fuera a la cruz, me dijo. No, estaba blasfemando, está maldiciendo por el espíritu del diablo, hermano, del maligno, está maldiciendo la obra de Cristo. Son blasfemias. Pero por el Espíritu Santo es que usted le adora. Por el Espíritu Santo usted le dice palabras lindas. Por el Espíritu Santo usted le suplica. Por el Espíritu Santo usted pide auxilio. Por el Espíritu Santo, hermano, que todo lo lindo que nosotros le decimos al Padre y a Cristo es por Él. Estamos, hermano, bautizados en el Espíritu Santo. Usted está sumergido, usted es bautizado. Cuando, hermano, vengan por ahí, le digan a usted, no, si tú no hablas lengua, tú no eres bautizado por el Espíritu Santo. Porque como las doctrinas de hermano, es una cosa terrible. Terrible. Vamos a buscarlo un poquito por acá. Primera de Corintios 14. ¿Sí lo tiene? Porque si yo oro en lengua, mire, está hablando el apóstol Pablo. Porque si yo oro en lengua desconocidas, mi espíritu ora. Mire lo que está diciendo. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendices solamente con el espíritu, el que ocupa el lugar, simplemente el simple oyente quedará. Imagínese usted aquí, usted hablando lengua, y el que lo visita dice, what's going on here? Estos se volvieron locos porque él no entiende lo que se le está hablando. Doy gracias a Dios, dice ya en el 18, el apóstol Pablo, que hablo lenguas más que toditos vosotros, le dijo. El apóstol, hermano, pasaba días enteros orando al Señor en lenguas. Que todos vosotros. Pero en la iglesia, o sea, ¿dónde hablaban lenguas entonces el apóstol? Porque no era en la iglesia que las hablaba. Yo creo que el apóstol hablaba en lenguas cuando adoraba, hermano. Cuando oraba, cuando clamaba, cuando se encontraba en angustia, en tribulación, en desesperación. Yo creo que entonces el apóstol hablaba porque dice, pero, ¿a quién dice? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No, porque el apóstol está, hermano, el problema de la iglesia de los Corintios fue duro. Ninguna otra iglesia tuvo el conflicto que ellos tuvieron concerniente a las lenguas. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque, hermano, fíjese que Dios, Él siempre le gustaba hablar a su pueblo. Y a mí me gustaría, hermano, que nosotros recobremos la palabra de profética, la profecía.
Yo creo en el ministerio profético, hermano. Y yo creo, hermano, que si el Espíritu Santo, él sigue teniendo los dones vigentes. Él dice que él tiene los dones, hermano. Recuerden ustedes que unos son los dones del Espíritu y otros son los frutos del Espíritu, que son dos cosas distintas. El don, hermano, cuando el apóstol estaba hablando, hermano, de los dones del Espíritu, lenguas, hermano, hacer milagros, la profecía, cuando nosotros vemos lo que son dones, por ejemplo, los frutos, nosotros necesitamos los frutos del Espíritu, hermano, pero urgentes. Porque sin los dones sin los frutos del Espíritu, a nosotros se nos hace difícil vivir esta vida. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Me entiendes? Sin eso, hermano, en la calle, ¿qué hacemos? Fíjese que yo tengo 20,000 defectos. Pero ojalá mis defectos me afectaran a mí. Pero yo ni siquiera los míos. Mis defectos le afectan a usted. Todo lo malo que yo tengo es a otro que le afecta. A mí no. Yo siempre estoy bien. Siempre tengo la razón. Otros son los malos. Porque yo no los veo. Por eso es que necesitamos los frutos del Espíritu. Pero los dones. Y los dones, hermano, un arma de doble filo. Porque aquí es donde se cumple, hermano, que muchos recibieron dones en abundancia del Espíritu Santo. Pero se extraviaron con ellos. Y como irrevocables son los dones. ¿Sabe que yo he clamado al Señor y le digo, Señor, si yo voy a hacer mala administración de un don, no me lo dé, Espíritu Santo? Yo le he hablado hacia el Señor, porque irrevocables son los dones. El Espíritu Santo, hermano, después que le dio a usted un don, ya no se lo va a quitar. Así que usted no se asusta, hermano. Por eso es, hermano, que el pecador, aquí es donde se cumple, hermano, aquella palabra que viene y le dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre hicimos todo tipo de maravillas. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido dones del Espíritu Santo y como son irrevocables. Los dones y el llamamiento son irrevocables, las dos cosas. Mire, un siervo, después que el Señor le hizo el llamado, ya no se lo puede quitar. Después que le dio el don, ya no se lo puede quitar. Sí que son irrevocables, el don y el llamamiento. No los conozco, dijo el Señor Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Hacedores de maldad. Porque el Señor Jesús nos va a conocer, hermano, no por lo que hagamos con los dones del Espíritu. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, anyways. En el más necesitado. El Señor Jesús lo va a conocer a usted y me va a conocer a mí. Por la santidad, hermano, por el temor, por esa manera de vivir que nos hayamos apegado a Él. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Si ustedes son hacedores de maldad. Hermano, ¿quién nos puede llevar a nosotros a cortar con el pecado? A cortar con la iniquidad, a cortar con la maldad, a cortar con la perversidad, a cortar, hermano, con todas esas cosas feas que el ser humano venimos arrastrando? Solo el Espíritu Santo. Amén. No, si es que el Señor Jesús fue perfecto, hermano, cuando Él les dijo, vayan por el mundo, muchachos, miren, número uno, fíjese, hermano, que aquí viene otra cosa. Número uno, les dijo, hagan discípulos, no creyentes. Que el creyente es un niño, hermano. El creyente es movido por cualquier ola. Hermano, el creyente va donde piensa que está bonito, allí está él. No, creyentes no hagan. Vayan, les digo, y hagan discípulos.
y los bautiza. Por eso, hermanos, que nosotros no creemos en el bautismo de niños. ¿Me entienden? Porque un niño, si yo lo bautizo, ¿y qué sabe el niño de arrepentimiento? Pues el niño no sabe qué arrepentimiento, ni de pecado, ni cosas por el estilo. Niño es niño. Necesita ser adulto y tener conciencia de lo que significa el pecado y ofender a Dios. Y tener un conocimiento de Dios también para poder determinar entre lo bueno y lo malo. Sí, así es. Entonces el Señor Jesús dice, mire, número 1, hagan discípulos. Número 2, bautícenlos. Sumérjanlos al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Hermano, aquí tenemos que serle fiel al Padre, fiel a Cristo y fiel al Espíritu Santo. ¿Y para dónde vamos? Para el cielo. A vivir la eternidad con nuestro amado Salvador, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, hermano. ¿Tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Sí lo tenemos, hermano. Yo hablo lenguas. Usted no, quizás no. Pídalas. De pronto un día, en adoración, usted comience a hablar lenguas, hermano. Porque le cuento, una vez, hermano, yo fui a la iglesia en una vigilia y me dijeron que yo tenía que ir, y hermano, y habían 2 hermanas de esas señoras así, tenaces, hermano, que, ¿verdad? Y reciba, hermano, y me dolía, ya me dolía el cuello, ya, y no me dejaban quieta, y reciba. Entonces el Señor tuvo misericordia de mí, y yo pues empecé como a hablar, a tartamudear algo ahí, no sé si fueran verdaderas o falsas, pero bueno. Entonces, hermano, una vigilia, y yo fui, pero ¿sabe qué? Nunca más volví a hablar lenguas, porque ¿sabe una cosa, hermano? Yo en eso le decía, Señor, eso de hablar lenguas así como, y yo como que me las huelía como una cosa que siempre, una cosa dramática e inventada. Pero decía yo no sé, yo en eso no me meto, pero como a mí no me salían así como, y yo le quería que me salieran de aquí. Y le voy a decir una cosa, una vez me puse a adorar, hermano, ahí en la 45 de la Chester Avenue en Chelsea, adorando, y ahí estaba Oscar, fíjese, y Oscar se quedó así, y después me dijo, mamá, hablaste de lenguas, me dijo. Hermano, y yo estábamos adorando, fíjese, adorando, y de pronto, hermano, me salió algo de aquí, mire. Y me cambió la lengua, hermano. Pero me cambió la lengua, hermano. Y empecé a hablar y adorar en lengua. Bueno, yo he pasado muchos ratos. Mire, un día me agarró en el trabajo. Fíjese. Y usted cree, no podía volver. Yo quería hablar mi idioma, mi lenguaje. Hermano, yo desataba y él me salía en la lengua y yo quería hablar, en mi mente yo estaba hablando en español, hermano, yo estaba hablando en español y era la lengua y era como la lengua trabada, hermano. Pero de aquí me salía, mire, de aquí me salía y yo sentía que era el río de Dios, y entonces me salían las lágrimas y yo estaba por los pasillos y yo quería, hermano, como irme a esconder a un rincón y no podía, pero era como que la gloria de Dios estaba caminando conmigo en los pasillos del hospital. Y muchas veces me ha pasado, hermano, que yo le puedo hablar, adorar al Dios del cielo en lenguas y yo no sé lo que le digo, pero es algo que me sale de aquí. Pero así hay lenguas, hermanas, medias rarongas que yo escucho por ahí, va, yo me callo, pero no sé. Pero, hermano, están aquí, las tiene el Espíritu Santo. Él puede, dile, Señor, dame una experiencia. Si usted la anhela, te la va a dar, hermano. Pero no es que usted no sea bautizado con el Espíritu Santo, hermano. Si usted habla lenguas, nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas son humanas, son angélicas. Las lenguas, hermano, simplemente son un don del Espíritu Santo. Un don. Pero eso no quiere decir que usted no sea bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y los dones, Él los da a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Es cosa de Él. Los dones los distribuye Él. Y esos son las lenguas. Si es que
Hermano, a Dios le da igual que usted le adore en inglés, en español, en el idioma que usted domina. Gloria a Dios. Porque no es, hermano, las palabras que le salen de la boca, sino el anhelo, la intención, esa pasión, ese deseo de usted decirle al Padre quién es Él para su vida. Es lo que Dios mira. Porque Dios no mira, hermano, las palabras en sí. Él mira el corazón, de qué manera usted se acerca a Él. Qué lindo es el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe? Estamos en la era del Espíritu. Nosotros estamos siendo guiados, enseñados, y Él trabajando hasta el día que nos entregue a nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y luego, en el segundo proceso, Jesucristo nos va a entregar al Padre. Mire qué cosa. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos da su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cuando usted oró al Padre y le dijo que nos diera al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por su guianza todos estos años. Gracias, Espíritu Santo, por habernos soportado, aunque le hemos ofendido y lastimado un sinnúmero de veces. Espíritu Santo, gracias por tanta paciencia, por tanta tolerancia. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos al Padre, por enseñarnos a Cristo, por enseñarnos su voluntad para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque si no fuera por usted, hace ratos habríamos muerto en el desierto de la vida. Gracias, Padre. Dios Todopoderoso, usted es el Espíritu Santo. Usted es, Señor Jesús. Usted cuando dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, es porque usted es el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque fue usted quien estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora continúa con la iglesia en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, no nos cansaremos de agradecerle su consuelo, su ayuda, su enseñanza, su guianza. Espíritu del Dios viviente. Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, le pido un avivamiento en cada espíritu, en cada alma, en cada cuerpo, en cada corazón, en cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo. Que le conozcan, Espíritu de Dios. Que le conozcan, Espíritu de Dios. Que cada uno de ellos tenga una experiencia con usted, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, usted es el único que puede poner aceite en nuestra vasija. Usted es el único que puede traer un avivamiento a los corazones, un despertar a nuestro espíritu, Espíritu del Dios viviente. Por favor, se lo suplicamos, Espíritu Santo. Padre, gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, le pedimos, Señor, que para el día de mañana prepare los corazones de cada uno de nosotros y que juntos podamos levantar, Señor, altar a usted que sea de olor grato ante su presencia, Señor.
Porque una sola cosa queremos, Señor, traer complacencia a su corazón. Gracias.